Buenos días, señorita. Callaripika, Tukuy, Taita, Mama Kunata, Wambra Kunata, Wawa Kunata, Shuhatu, Nataita, Chayachinga Pamunani, Remanakuita, Kunampunja, Charigrinchish, Yupachana, Nipanikikin Kunata, Kai, Gaviuta, Uyashkamanta. Muchas gracias a usted, señorita. Yo quisiera saludar públicamente a esta emisora, a todos los que hacen este medio de comunicación, a todos los que nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Yo quisiera primero empezar haciendo un saludo a este medio de comunicación que nos acompañó precisamente en la época en el que teníamos al frente prácticamente a los tres actores o cuatro actores, diríamos, que primero obviamente los que estuvimos en la acción como movimiento indígena del país, pero fundamentalmente los que hacían, digamos, la contrainformación, obviamente era el gobierno de ese entonces, los terratenientes y los medios de comunicación que estaban aliados precisamente a estos sectores. Entonces, pero habían excepciones. En este caso, Radio La Tacunga, la otra emisora de Riobamba, que me acuerdo, y algunos medios de comunicación, ERPE, sí, gracias, señorita, y otros medios de comunicación comunitaria que estuvieron con nosotros informando de la manera imparcial lo que sucedía en el país. Bueno, yo quiero empezar diciendo que hay tres aspectos, diríamos, fundamentales para poder, digamos, empezar este diálogo. Primero, yo quiero decir que obviamente en esa época ya teníamos una organización constituida, y gracias al levantamiento del 90 hubo el reconocimiento, y por eso ahora podemos hablar de la existencia de una organización nacional que es la CONAIE. Por eso ahora podemos hablar precisamente del movimiento indígena que hasta esas épocas, obviamente estaba ignorada, estuvo invisibilizada como organización y como una entidad, diríamos, de los pueblos y nacionalidades indígenas. Venía, construyéndose un hecho, no simplemente desde el 90. Obviamente que se hicieron los preparativos finales en esas épocas para estas acciones, pero las condiciones se venían dando ya desde las organizaciones de base, yo diría desde las luchas territoriales, las luchas locales. Esos fueron los elementos fundamentales para que haya una acción nacional, una acción de ese carácter, donde en este levantamiento del 90, yo digo un levantamiento de la época, al menos el levantamiento más grande de los indígenas en nuestro país, porque éramos miles de personas, no solamente en Quito, en casi todas las provincias. El levantamiento fue masivo precisamente, yo digo, porque hubo ese crecimiento, hubo, yo digo, esa experiencia y ese aprendizaje de generación en generación de la lucha de los pueblos indígenas. ¿Cuál era el contenido fundamental? El contenido, precisamente, la tierra y el territorio. Para nosotros la tierra no es un medio de producción material, mercantil. Para los pueblos indígenas, la tierra y el territorio significa precisamente la madre que nos da la vida a todos los seres vivos, no solamente al ser humano. Y por eso nosotros creemos de que hasta el día de hoy, precisamente, las organizaciones de esa época y otras organizaciones más, venimos defendiendo precisamente la vida de todos.
Doctor, dentro de este análisis que usted manifiesta, podemos conocer las fortalezas en ese momento. Rápidamente, ¿a qué se enfrenta en la actualidad el movimiento indígena? Obviamente en esa época y desde mucho más antes, las tierras, los territorios que fueron invadidos, que fueron usurpados, digamos, por quienes nos colonizaron, venía de ser una situación estructural que nunca, en ninguna época, por más que se hayan expedido leyes de reforma agraria, nunca se aplicó. En esa época no solamente eran cientos o decenas de conflictos de tierra, los conflictos eran mucho más, ¿no? Los que estuvieron en la mesa de negociación, los conflictos más significativos de esa época se puso en la mesa del diálogo, por ejemplo. Entonces, yo digo, esos son los contenidos de esta movilización fundamentalmente. Claro, habían 16 puntos que nosotros pusimos en la mesa para el diálogo, pero lo que quiero decir es que el eje que articula el movimiento indígena, desde la presencia misma de los conquistadores, de los que invadieron estos territorios, obviamente ha sido la lucha por la recuperación de la tierra, la lucha porque defendamos nuestros territorios. Entonces, digo, eso ha sido uno de los ejes que articula el movimiento indígena en todo el país. Otro de los ejes, para ir resumiendo, es precisamente la identidad. Y la identidad obviamente se visibiliza a través, por ejemplo, de la educación, ¿no? Que se plantea también en la mesa del diálogo. Pero esto obviamente es desde una acción propia de los pueblos indígenas, desde, yo digo, la crítica al Estado, el cuestionamiento al Estado que ha sido, yo digo, permanentemente, históricamente, un Estado que ha desconocido, un Estado que ha subordinado las culturas, a los pueblos, a las identidades en nuestro país. Somos entidades históricas, somos entidades económicas, somos entidades culturales, políticas, sociales, pero que fuimos invisibilizados, fuimos aplastados, con estos términos quiero decir, desde el Estado y desde la sociedad. Entonces, naturalmente, desde esa situación de discriminación, desde esa situación hasta del racismo que lastimosamente existe hasta el día de hoy, esas taras coloniales, venía pues de plantear también como un eje fundamental la educación en nuestras lenguas propias, en las lenguas indígenas. De tal manera de que, digo, estos son algunos de los ejes que movilizó la organización, la unidad del movimiento indígena en esas épocas, y creo que hasta el día de hoy precisamente seguimos luchando por estos ideales que construyeron, un camino que construyó Mama Dolores Cacuango, Mama Tránsito, Fernando de Aquilema. Todos ellos lucharon precisamente por eso, en contra de los grandes hacendados. Nosotros nos acordamos, por ejemplo, en el 90, habían tantos y tantos casos de la problemática sin haber siquiera de parte del Estado puesto atención en la tramitación de los conflictos de tierra. Nunca se revertía al Estado, por ejemplo, a pesar de que en la ley de reforma agraria decía que si hay una presión demográfica se tiene que revertir la tierra hacia el Estado para que adjudique a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas que no tienen tierra. Muchísimas gracias. Medio de comunicación, nuestro Radio La Tapunga. Gracias, Padre José Manangón. Gracias, doctor Luis Macas. Y gracias a la provincia de Cotopaxi. Gracias a otras provincias, no solamente provincia de Cotopaxi. Porque a nosotros estuvimos
yo personalmente, dirigente como presidente del movimiento indígena de campesinos de Cotopaxi, yo sinceramente de mi acuerdo. Eran muchos problemas de la hacienda. Por ejemplo, Cantón Saquecilí, de la comunidad de Yanaurco Grande, una chica me violaron, haciendero que mandaron, contratado de un negro. Asimismo que Ogú, pasando de parroquia Angamarca, de Pañato, muchos problemas, muchas consecuencias. Asimismo con la terrateniente. Era la lucha por la tierra, madre tierra, dependiendo de nuestros pueblos indígenas, dependiendo de la todo. Asimismo, la Tigua. Gracias al padre José Manangón, porque él hasta el momento es como dioses, como profeta. Gracias, me agradezco José Mario Ruiz Navas, esta época era monseñor, digamos, aquí de la provincia. Otros de asimismo por la idea, gracias de obispo de la Chimborazo, Monseñor Leonel Proaño, por ayuda de ellos, la iglesia. A nosotros hemos defendido el pueblo indígena por depender de nuestra tierra, de la Padre Dios, porque le dieron para que vivan. Nosotros del pueblo indígena, no solamente pueblo indígena, pueblo de mestizo, pueblo campesino, todos vivimos por la tierra, no solamente del indígena, porque a nosotros todo por la tierra vamos a regresar, por asimismo por vivienda, asimismo por la educación. La lucha de la pueblo indígena por la educación no era fácil, no era, por ejemplo, esa época, por ejemplo, era el presidente de la República, doctor Rodrigo Borja, otros venideros, asimismo por la salud, tantas cosas a nosotros. Como dijo el doctor Luis Macas, era punto específico, era de punto 17 puntos. Pero a nosotros hemos logrado educación, por la salud, más que todo, la madre tierra, por defender. Esa era la lucha de nosotros. No solamente era discriminación de transportista, tantas cosas de la problema. A nosotros hemos acordado como primer dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi. Gracias a la extracturación del Ecuazonare. Por la extracturación de Ecuazonare era hasta el momento, gracias, están llevando, mal o bien, están llevando del apoyo de las nacionalidades indígenas del Ecuador. Gracias por la CONAI, gracias por la dirigentes nacionales. Gracias porque por eso nosotros hemos estado frente de la lucha de año 90. Gracias por intentar, declarar, ayudar, acordar. Eso estamos, yo sumamente estoy agradecido de este medio de comunicación. Muchísimas gracias, señora periodista. Yo bastante que me agradezco de Radio La Tacunga a todo. A esa época, a nosotros como se fuera como borrigo, metieron de la cárcel. Eso porque no hemos contado. No hemos dicho, por ejemplo, cuántas personas eran. Eso sí no nos tengo claramente. Porque a nosotros pobres, porque a nuestros compañeros jóvenes, hasta jovencitas, hasta metieron de cárcel, como se fuera como borrigo. Eso no hemos hecho cuenta. Hay, por ejemplo, nosotros, como dirigentes del movimiento indígena, subimos a 3 juicios. 3 juicios, gracias a, por ejemplo, a algunos mejores mestizos ayudaron. Entonces, ahora, sabiendo eso, acusando de eso, jóvenes, por ejemplo, que ahora no están respondiendo, ¿cierto? No están respondiendo. ¿Por qué? ¿Por qué de razón? A veces el padre, porque tenemos de la padre y madre, porque tenemos la culpa.
a veces de la falta de las organizaciones, a veces de la falta de la conciencia, a veces la falta de economía. Ahí sale de las migraciones, hay tantas cosas, problemas. Ahora nosotros tenemos que luchar, así nosotros no hemos dejado, así nosotros, el pueblo indígena, gracias, hemos estado en la frente de la lucha. Hasta el momento, si esto es como un señor que me dijo, están de la política, está dividiendo, mismo a veces los religiosos, están dividiendo. Ellos lo que dicen, por ejemplo, nosotros somos de religiosos, el evangélico. Por ejemplo, ellos primero están de la campaña candidaturas, ellos primero, siendo de pastores, porque no hay la común de la unión de la comunidad. Por eso, porque nosotros no estamos parecidos, parece que a nosotros estamos débiles alguna cosa. Ahora, por ejemplo, están manejando las leyes. Leyes están en secreto, están trabajando. Ahora, por ejemplo, ¿qué mismo están haciendo? Pero está de la enfermedad de pandemia. Ahora estamos amarrados con mascarilla. Entonces, pretexto de eso, porque ellos están manejando estratégicamente. Hoy, por ejemplo, tenemos que luchar a la más que nunca, porque gracias, por ejemplo, Iglesia, yo te agradezco, por ejemplo, ahora, por ejemplo, están hablando de la Padre José Manangón. Yo felicito de usted, por usted, el día de por usted, a nosotros hemos estado en la frente. Por eso, entonces, yo te agradezco, entonces, porque ahora tenemos que luchar. Esa digamos, mayoría de los politiqueros están haciendo todo. Todas cosas están haciendo mal hechos, mal estratégico. Entonces, por eso, entonces ahora, porque esa lucha no termina. 30 años de la lucha, no estamos terminados. Mejor están siguiendo, mejor están más peorando. Tenemos que seguir, eso vamos a hacer, señor periodista.